Que Dios bendiga a cada una de las personas que escuchen y vean este video. Amén. El nombre de esta prédica tiene por nombre Humíllate ante Dios. Amados hermanos, los hijos de Dios siempre queremos que Dios responda a nuestras oraciones. Tenemos que humillarnos delante de Él. No es que yo solamente le digo, Dios, dame esto, Dios, provéeme esto, Dios, y Dios va a responder. No. Dios nos ha dado formas de cómo debemos acercarnos a Él. Amados hermanos, Él es el Todopoderoso, es el Rey del universo, es el soberano por toda la eternidad. Y ante el soberano, ante el Dios Altísimo, no nos podemos presentar de una manera como si estuviéramos hablando con un vecino o un amigo. No, hay formas que tenemos cómo presentarnos delante de Dios. Y la forma de cómo presentarnos están escritos en este libro. Entonces, muchas personas no le obedecen a Dios, pero cuando tienen problemas, recién vienen a su presencia y le están diciendo, Señor, dame, Señor, sáname, Señor, restáurame, dame para pagar mis deudas, Señor, provéeme que me están molestando, etc. Pero no son capaces de decirle, Señor, me arrepiento de no haberte obedecido. Me arrepiento de no haber hecho tu voluntad. Me arrepiento de no haber estado haciendo lo que tú me mandas. O sea, no hay arrepentimiento y humillación delante de Dios. Pero queremos que Él responda. Hoy te voy a enseñar cuál es la forma que Dios nos ha dicho que debemos presentarnos delante de Él. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 al 16. El Señor nos va a decir esto. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amados hermanos, esta es la forma. Dios dice que cuando venga el dé en la tierra, dice, si yo mandare a la tierra que no haya lluvia, significa, cuando no hay lluvia, significa que no hay alimentos. O sea, todas las formas por las cuales tú no tienes cómo alimentarte, ese es un castigo de Dios. ¿Qué otro castigo es? La langosta. La langosta tiene por hábito o costumbre comer todo el producto de la tierra. Por lo tanto, cuando dice envío la langosta, significa que la langosta te va a quitar todo lo que tú tienes. Propiedades, negocios, empresas, van a quebrar, va a desaparecer lo que tú tienes. Cuando habla, o si enviare pestilencia, pestilencia es pandemia. Cualquier tipo de pandemia se llama pestilencia. Esto que estamos viviendo hoy se le puede llamar pestilencia o pandemia, es lo mismo. Y Dios ha enviado pandemia a la tierra, hermanos. Y como consecuencia de esta pandemia, mucha gente ha perdido sus trabajos, han perdido sus negocios, han perdido sus empresas. Mucha gente ha quebrado. Mucha gente se ha empeñado porque ha sacado préstamos. Y hoy los bancos les están quitando sus propiedades. Eso significa la langosta. Eso significa la langosta. Entonces estos castigos de Dios, ¿por qué vienen? Vienen por la soberbia
vienen sobre el mundo por no hacer la voluntad de Dios. Eso está escrito acá. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cómo solucionamos ese problema? Y el Señor nos da la salida. Verso 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Humillarse significa arrodillarse, poner la cabeza en el suelo, pedir perdón. Cuando uno se presenta ante un rey, no se presenta como de tú a tú o igual a igual. No, ante el rey uno se presenta humillándose. Ahora el soberano, el que tiene autoridad para darnos vida o quitárnoslas, el que tiene autoridad para darnos todo lo que queremos o quitarnos todo lo que tenemos, ante Él nos vamos a presentar con orgullo y con soberbia. ¿Nos vamos a presentar molestos contra Él? No, ante Él tenemos que presentarnos humillándonos. Humillando, por eso dice: si se humillare mi pueblo, si tú eres pueblo de Dios, se sobreentiende que tú tienes que obedecerle a Dios. Pero si tú dices que eres pueblo de Dios, pero no le obedeces, es porque no eres pueblo de Dios. El pueblo de Dios obedece a su rey. El pueblo de Dios obedece todo lo que su rey le manda. Amados, haz una comparación de Dios con el rey de cualquier país. En la antigüedad los reyes tenían autoridad para matar a una persona y a toda su familia. Tenían autoridad para matar a todo un pueblo. Tenían autoridad para destruir lo que ellos quisieran. Ellos solamente mandaban y los soldados hacían. El Dios del cielo y de la tierra manda y sus ángeles obedecen. Pero los hijos de Dios nos manda Él y nosotros tenemos que obedecer. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Para que todo nos salga bien. Para que Él nos guarde, nos cuide, nos proteja. Por eso primero empieza, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué más manda? Dice: y oraren. No significa una oración. Hay que orar todos los días humillados delante de Dios hasta que Dios responda. ¿Tienes un problema en tu casa? Tú y tu familia humíllate ante Dios. Tú solo no. Tú y tu familia, los que viven en tu casa. Porque se sobreentiende que todos dependen unos de otros en una familia. Por lo tanto, todos tienen que arrodillarse y pedir perdón a Dios cada uno por sus maldades o sus pecados. ¿Por qué les digo sus maldades y sus pecados? Porque eso es lo que manda Dios, dice. Dice: y orar y buscar en mi rostro. Amados, ¿cómo lo buscas a Dios? Es como buscar a una persona que todavía no la encuentras. Es como si buscas a una persona de la cual no tienes su dirección. Entonces tienes que ir buscando, preguntando: ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro? Hasta que alguien te dice dónde lo vas a encontrar. A Dios no lo vas a encontrar de la noche a la mañana cuando nunca le obedeciste. A Dios no lo vas a encontrar en una oración cuando has hecho lo malo. Cuando tú te desligas de Dios, no le obedeces, estás apartado de Él. Él no te escucha. Porque la Biblia dice en San Juan, el libro de San Juan capítulo 9, versículo 31, Dios dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice el Señor. Por lo tanto dice: y orar y buscar en mi rostro. Entonces dice: yo oiré desde los cielos. Él va a escucharte recién cuando te humillas y cuando lo buscas y lo buscas y lo buscas hasta que Él te responda. Pero lo buscas pidiendo perdón, arrepintiendo de no haberle creído, arrepintiéndote de no haberle obedecido. Por eso dice: y buscar en mi rostro. Y dice ahí: y se convirtieron de sus malos caminos. Convertirse de los malos caminos significa de hacer lo malo. Si no le obedecías, empieza a obedecerle. Si no le hacías caso a Dios, empieza a hacerlo. ¿Cómo quieres que te responda cuando tú nunca le has obedecido? ¿Cómo quieres que te responda Dios cuando alguien vive en el pecado y se deleita en el pecado y sigue en el pecado y quiere que Dios le responda?
Dios no oye a los pecadores. No lo digo yo, lo dice su palabra, lo dice Él. Entonces dice, y se convirtieron en sus malos caminos, significa dejar de pecar, dejar de desobedecer. Entonces dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Cómo quieres que Dios te perdone tus pecados si no le dices, Señor, yo hice esto? Si no empiezas a hacer lo que es bueno. Si estás fornicando, has fornicado, pide perdón. Cometiste adulterio, pide perdón. Robaste, pide perdón y devuelve. Pediste prestado y no pagaste, pues empieza a pagar. Cuando hacemos lo malo, Dios se molesta. El Señor, vuelvo a decir, verso 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Cuándo va a escuchar Él? Cuando dejamos de hacer lo malo, cuando estamos arrepentidos de haber hecho lo malo, cuando reconocemos nuestras faltas, cuando reconocemos nuestra desobediencia, cuando reconocemos que hemos sido tercos, testarudos, rebeldes, cuando lo reconocemos y empezamos a cumplir, es cuando Dios empieza a escuchar. Por eso dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Ahí recién es cuando Dios nos va a perdonar. ¿Y qué más va a hacer? Dice, y sanaré su tierra. Cuando habla sanaré su tierra, significa que va a sanar tu cuerpo, va a sanar tu casa, va a sanar la economía, va a sanar las enfermedades, va a quitar la pandemia, va a quitar la langosta, va a mandar la lluvia. Significa que vas a empezar a prosperar. Significa que vas a ser sanado tú, tu casa, tu cuerpo, sanada tu economía, restaurada tu familia. Recién cuando nos arrepentimos, cuando empezamos a reconocer. ¿Qué más dice? Y sanaré su tierra. Y ahí otra bendición viene. 15. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Donde tú te empezaste a humillar, sigue humillándote. Porque Dios estará atento a tus oraciones, dice. Sus oídos, tus ojos estarán ahí para mirarte qué es lo que estás haciendo. Para mirar si eres capaz de humillarte. ¿Sabe qué? Muchas personas dicen, Señor, perdóname, pero siguen pecando. Señor, cuida a mis hijos, pero no se arrepienten, siguen haciendo lo malo. Señor, sáname, pero siguen haciendo pecado. Dios no los escucha. Dios quiere arrepentimiento primero. Entonces dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Es cuando Dios empieza a escuchar tu oración. Y ahí es cuando Dios responde. Dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mis oídos estarán ahí para siempre. Amados, cuando Dios habla de su casa, habla de su iglesia, su templo, donde se predica su palabra. Pero también habla de tu casa, porque tu casa es el lugar donde tú alabas, adoras a Dios. Si es que tú lo haces, Dios estará ahí atento a mirar lo que tú haces en tu casa. Dios estará escuchando tus oraciones, las tuyas, las de tus hijos, tus padres, tus hermanos, de los que viven en esa casa. Pero si tú eres un pecador o consientes el pecado en tu casa y quieres que Dios te responda, quieres que Dios te santifique, Dios no obra de esa manera. Por eso el tema es humíllate a Dios. Y te voy a demostrar con otros capítulos cómo Dios responde y cómo Dios también pone la enfermedad, porque así está escrito. Ahora vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 32. Capítulo 32. 32, 24 al 26. Dice enfermedad de Ezequías. Ezequías fue uno de los reyes de Israel que más obedeció a Dios. Vamos a escuchar 24, 32, 24 dice.
Segunda de Crónicas. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Amados, Ezequías se enfermó de muerte, dice. Se enfermó pero oró a Jehová, dice, y Dios le respondió, le dio una señal de que iba a ser sanado. Y fue sanado. Pero después que fue sanado, se enalteció su corazón. Se olvidó de lo que Dios había hecho con él. Se olvidó que Dios había sanado y que había tenido misericordia. Y se enaltece nuevamente. Esa es la persona que solamente quiere el bien de Dios, pero no quiere humillarse. O sea, se humilla ante Dios para recibir ese favor, pero después se olvida. ¿Y cuántos miles y millones de personas hay así? En todas las congregaciones hay personas así, que no quieren obedecer, no quieren hacerle caso a Dios. Pero a pesar de eso, Dios tiene misericordia. Amado, esto que está acá, esto mismo, vamos a ver de la segunda enfermedad. Y eso está en Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. Del versículo 1 vamos a leerlo. Dice, enfermedad de Ezequías. En aquellos días cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El profeta le dijo, enviado por Dios. 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías le dijo, Señor, acuérdate que he caminado haciendo tu voluntad. Señor, acuérdate que he hecho lo que a ti te agrada. Humillado ante Dios, porque sabía que iba a morir. Pero dice que después que habló, lloró con gran lloro. Significa, ha llorado un montón. Ha llorado un montón delante de Dios, arrepentido y pidiendo misericordia a Dios. Y Dios respondió, y dice la respuesta, 4. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Dios respondiendo, hermanos. Dios respondiendo cuando este hombre se humilló y le hizo recordar a Dios que él había caminar de forma íntegra delante de Dios. Le recordó a Dios que había hecho lo que a Dios le agrada. Y después que habló, lloró amargamente, clamó a Dios. Y Dios, al mismo profeta que había ido a decirle, dice Dios que vas a morir, al mismo profeta, cuando se iba, le dijo Dios, le dijo, regresa y dile a Ezequías que he visto sus lágrimas, he oído su oración, y dile que yo le prolongo 15 años más de vida. Y también lo voy a librar de sus enemigos. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios
que nos ha dado vida. Ese es el Dios al cual nosotros debemos clamar con misericordia. Hoy yo te digo, si tú hasta ahora no quieres obedecer a Dios, no esperes que vengan las desgracias. No esperes, por favor, hazlo por ti, por tu familia. Si tú vives en el pecado, en desobediencia, vuélvete al Señor. No esperes que la desgracia venga a tu vida o a tu casa para recién arrepentirte. Amados, todos los ministros de Jesucristo estamos clamando a Dios todos los días porque Dios tenga misericordia. Yo quisiera decir que esta pandemia va a terminar mañana o pasado, pero nosotros sabemos que esto tiene para rato y mucha gente va a morir. Amados, a mí me duele decir esto, pero esto se está cumpliendo. Mucha gente va a ser infectada. Mucha gente más va a perder su trabajo, sus negocios, sus empresas, sus casas. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de decirle a Dios, humillándonos delante de Él: Señor, aquí estoy. Vengo a ti pidiendo misericordia. Humíllate a Dios, clama a Dios como dice su palabra. Y entonces Dios, que es grande en misericordia, a Dios que le duele castigar, hermanos, le duele. Por eso es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que pague por nuestros pecados en la cruz. Tenemos un Dios tan bueno, lleno de amor, lleno de misericordia. Tenemos un Dios maravilloso que lo único que te pide a ti es obediencia para que te vaya bien. Lo único que te pide a ti es que lo ames, que lo ames, que lo ames. Cuando una persona desobedece a Dios es porque no lo ama, no lo ama. Cuando uno sabe lo que debe hacer pero no quiere hacerlo es porque no lo ama a Dios. Porque así dice en el libro de San Juan, capítulo 14, y lo voy a leer. San Juan capítulo 14, bendito es Dios. Dice el Señor así: 14:21. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra obedecerá. Guardará significa obedecerá. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Pero ¿qué dice el 24? El que no me ama, no obedece mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama, no obedece mi palabra. Amados, es fácil saber quién ama a Dios y quién no lo ama. No hay que ser sabio para saber quién ama a Dios y quién no lo ama. Bien claro, guárdatelo, grábatelo, este versículo. Versículo 24. San Juan 14, versículo 24. El que no me ama, no obedece mis palabras. Las palabras que yo les he dado no es mía, dijo Jesucristo, sino del Padre que me envió. Por lo tanto, si yo no obedezco la palabra, es porque no lo amo a Dios. Si tú no le obedeces la palabra a Dios, no obedeces lo que Él manda, es porque no lo amas. Y si tú no lo amas, ¿cómo esperes que Él te ama? Si tú no lo amas, ¿cómo esperas que Él te ama? El Señor dice en el 21, el que me ama, mi palabra guardará. Y yo le amaré y mi Padre le amará. Es clara la palabra. ¿Quieres que Dios te ame? Obedece su palabra. Humíllate a Él. Humíllate a Él.
Hay seres enfermos en tu casa, llórale a Dios. Clámale a Dios, pero pídele perdón. Y dile, voy a hacer tu voluntad, pero de todo corazón, y hazlo. Empieza a hacerlo, empieza a obedecer. No esperes que la desgracia venga a ti para recién arrepentirte. Amados, como pastor y profeta de Jesucristo, no puedo dejar de enseñarte que Dios es tan bueno, que tiene tanta misericordia, que su bondad es más grande que el universo, su amor excede todo conocimiento, pero por ser Dios, tampoco Él puede dejar de castigar. Él no puede dejar de cumplir lo que está escrito. Si Él dice que va a castigar al desobediente, pues tiene que hacerlo. A veces nosotros le lloramos, le clamamos intercediendo por personas que no conocemos, que no son nuestra familia. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que sea la persona y su familia la que se humille. Dios escucha nuestras oraciones, sí. Y a veces las personas que nos piden oración también se humillan, entonces Dios responde. Pero si la persona no se humilla delante de Dios, ¿cómo quiere una respuesta? Amados, Dios es bueno, su misericordia es infinita, pero Dios está esperando humillación. Dios está esperando que lo ames, que lo ames. Imagínate un hombre casado o una mujer casada. El hombre es infiel con su esposa y después le dice a su esposa, ¿sabes qué? Ámame. Le dice a su esposa, olvídate ya lo hice ya, punto. Y no se arrepiente. Le dice, perdóname, pero sigue haciendo lo mismo. O una mujer adúltera. Sabe que es adúltera, pero no se arrepiente. Y cuando la descubren, dice, ya perdóname, ya no lo voy a hacer, pero lo sigue haciendo en oculto. Esa persona no ama. Porque cuando uno ama, respeta. Cuando uno ama, respeta. Respeta y si conoce la palabra, mayor razón. De la misma manera, cualquier hijo de Dios o que se llama hijo de Dios, pero no obedece la palabra del Señor, es porque no lo ama. Es porque no lo ama, entiéndalo, ¿cómo les voy a decir? El que no obedece a Dios no lo ama. Y yo le digo, porque no lo ama, tampoco Dios lo va a amar. Y entonces cuando vengan las pruebas, cuando vengan las enfermedades, cuando venga una pandemia, cuando venga el hambre, cuando venga la necesidad, no esperes que Dios te cuide, porque Dios mismo es el que lo va a mandar. Dios fue el que puso enfermedad en Ezequías. Dios, hermanos, porque con Dios nadie juega. Pero Dios permitió que eso pase para que Ezequías se humille, porque dice se había enaltecido su corazón de Ezequías. O sea, como vio que tenía riquezas, que tenía poder y que nadie podía contra él, porque tenía un gran ejército, ya se creyó superior y posiblemente dejó de buscar a Dios. Y es cuando Dios pone la enfermedad. Y entonces cuando este rey se humilla y le hace recordar a Dios y le dice, Señor, acuérdate de las cosas buenas que he hecho. Es cuando Dios, pero después que pidió perdón, se arrodilló, se humilló, reconoció sus faltas y lloró amargamente por el perdón de Dios. Dios lo escuchó, vio sus lágrimas, lo perdonó y le dijo al profeta, anda, dile que yo lo sano y le doy 15 años más de vida. Amados, necesitamos vida de parte de Dios. Humíllate ante Él. Humíllate ante Él. Búscalo a Él, búscalo, clámale a Él, arrodíllate y llórale a Él. Por ti, por tu familia y por tus seres queridos. Pero sobre todo, empieza a obedecerle. Porque si tú lloras y lloras y lloras, pero no le obedeces, es por gusto. Busca un pastor que te enseñe. Si tú no conoces a Dios, busca un pastor que te enseñe.
Busca un ministro de Jesucristo que te enseñe la palabra para que empieces a obedecer. Dile a Dios, Señor, llévame a un lugar donde se predique tu palabra para hacer tu voluntad y Dios te va a guiar. Esa es la palabra que el Señor les da. Amados hermanos, que Dios los bendiga ricamente y Dios tenga misericordia. Padre mío, en el nombre de Jesucristo, yo te pido por toda persona que ha escuchado esta palabra y toda persona que se humille delante de ti, pidiéndote perdón, reconociendo sus faltas y cambiando sus caminos, empezando a hacer lo bueno, yo te pido que tú escuches su oración y sanes su tierra y extiendas tu misericordia y respondas a sus oraciones, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Que Dios los bendiga. Shalom.